Buenas noches, me voy alegrando. Hoy comenzamos con una cita de San Juan Pablo II que dice así: me afecta cualquier amenaza contra el hombre, contra la familia y contra la nación. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 14 de mayo de 2021 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 10. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Os recuerdo que tenemos habilitadas las líneas de teléfono por si alguien quiere intervenir en el teléfono habitual, en el 91 0 60 70 93 910 60 70 93. Y hoy, bueno, pues me va a ayudar también para realizar la entrevista, me va a ayudar Luis Granados. Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches Arturo, muy buenas noches hermano. Y hoy tenemos como invitado, tenemos al padre Ángel Sánchez, conocido como Dandy. Dandy, buenas noches. Muy buenas, Arturo y compañía. ¿Qué tal estás? Cuéntanos un poco quién es Dandy, que tienes nombre de cocodrilo, que seguro que no te han dicho nunca. A mí tampoco me han dicho lo de chatín, no te preocupes. Cuéntanos un poco quién es. Pues nada, lo de Dandy, sí. Muy bien. Pues soy un cura de Jaén, en concreto soy de Andújar. Y lo de Dandy fue en la edad esta de que no había botellones para la gente joven. Tengo 58 años. Pues yo tenía una cochera de mis padres en la que hacía fiesta con muchachillas. Y resulta que un día en la clase de lengua de EGB nos dijo, había un texto donde aparecían palabras en inglés. Entonces eran los comienzos, estamos hablando del año 78. Y había una frase que decía lo siguiente: fuimos de camping con una vecina que tiene un hijo que es un dandy de la nueva ola. Entonces dijimos, ¿qué significa camping? Y de campo. ¿Qué significa dandy? Y dijo el profesor, el maestro, a los que estábamos allí, todos estábamos entonces en séptimo de GB. Y mira, vuestro ambiente significa chulo. Y claro, como yo hacía fiesta en la cochera con muchachilla, me dijo uno de la clase, eres un dandy, eres un chulo. Y ya se te quedó. Y me cabré y me quedé con el mote. Qué bueno. Así fue. Pues cuéntanos un poco. Pues cuéntanos qué es un delegado, un poco en qué consiste. Sí, muy bien. Pues bueno, primero agradeceros por la oportunidad que me dais. Me ha gustado mucho la introducción que ha usado Arturo para presentar el programa. Yo no la conocía, me ha encantado, ¿no? Que estamos todos un poco ciegos en algún aspecto, ¿no? Y me ha gustado porque me da alegría compartir esta tertulia con vosotros. Pues bueno, hablando con Luis, que también está aquí presente, por la oportunidad de presentar el campo de la pastora gitana, que es el campo en el que llevo trabajando hace ya casi 30 años, ¿no? Bueno, como decía antes, mi nombre es Ángel Sánchez, me dicen Dandy por el tema de los zagalillos de esa época. Y bueno, yo tuve una experiencia en un campo de trabajo con gitanos, siendo autoridad seminarista, y luego ya en el año 89, el obispo de Jaén, don Santiago García Arcil, no había delegación de pastoral gitana en Jaén, había delegaciones de cofradía o de catequesis o de pastoral familiar. Y bueno, ahí había un hueco y pensó en mí. Él decía a los otros curas de Jaén, voy a nombrar delegado de gitanos a un cura que va a ser gitano a los gitanos. Decía eso.
El caso es que me nombró y estuve 24 años. Después el obispo don Ramón me mantuvo un tiempo. Después ya nombró a otro cura delegado. Y don Amadeo, que es el obispo actual de Jaén, me volvió a repescar para el tema de la pastora gitana. Sobre tu pregunta inicial, ¿qué es un delegado? Pues el obispo no puede llegar a todos los sitios, en todas las acciones. Entonces el obispo nombra a otras personas que son sus delegados. Pueden ser curas, pueden ser religiosas, pueden ser seglares, pueden ser matrimonios, para atender los distintos campos pastorales que se encuentran en su diócesis. Entonces, en ese sentido, un delegado, o también se llama director de un secretariado, que la misión es la misma, es atender a una parte de la pastoral concreta de un territorio. En este caso, sería la pastoral gitana dentro de Jaén. Entonces, el obispo pues, te elige para que tú actúas en su nombre. Entonces, de ahí surgen las delegaciones. Y bueno, eso se da en España, bueno, incluso en el mundo entero, en todas las diócesis, ¿no? Y además no es cosa nuestra sola, sino que además la delegación mía, como decía antes, tenemos un director nacional, que es el obispo Xavier de Solsona, que ese es el obispo, digamos, de los gitanos de España. Y es el que es un poco responsable de la pastoral mía, digamos, a la que yo me debo un poco a nivel nacional. Pero es que además, en Roma hay también un cardenal, que es el que lleva, digamos, la pastoral gitana junto a itinerantes, gente del mar, gente que se mueve mucho, pues todo eso, digamos, en cadena. Es decir, yo estoy de cura en Andújar, a su vez el obispo de Jaén me nombró, a su vez pertenezco al obispo este de Solsona como delegado de Jaén, y con eso quiero decir que no soy una isla, sino que hay una línea continua de Jaén hasta Roma, ¿no? Eso ya un poco, a grosso modo, lo que es un delegado. Un delegado, lo dice el obispo, puede ser para un tiempo concreto, puede renovarse hasta nueva orden, y bueno, su misión es representar al obispo en el campo ese. Y ya digo, yo estoy como delegado de gitano, matrimonio hay para pastoral familiar, otros son para cofradía, otros son, en fin, pastoral rural, el abanico es inmenso. Y la finalidad es tener prácticamente esa realidad social o religiosa que ve oportuno potenciar y hacerse presente. Ese es, a grosso modo, lo que han delegado y por qué surge la delegación de gitanos, en concreto aquí en Jaén, ¿no? Claro, entonces hay diferentes delegaciones y tú estás en la delegación de la pastoral gitana. Así es. En Jaén, por ejemplo, puede haber entre delegados y secretaría de pastoral, podemos estar unos 35 personas implicadas. Antes eran a lo mejor 15, hay nuevas realidades, pues surgen nuevos temas, y también está pastoral de migrantes, pastoral de la salud, el tema de peregrinaciones, o sea, el abanico es inmenso, sí. Ahora, hace poco surgió también aquí en Jaén la pastoral del sordo, que no existía, o sea que entonces un cura delegado, que además de Andújar, que también atiende ese tipo de campos. O sea que, según la propia realidad, pues surge una, se fusionan otras, surgen otras nuevas, y por ahí va el tema ese. Y luego ya, como delegado particular de Jaén, pues normalmente tenemos, hasta la pandemia, hay un equipo, en ese equipo tenía gitanos y no gitanos. De hecho, con los gitanos católicos, yo llegué incluso a casar a una de su hija y de su hijo, bautizados también. Y comentaba antes de empezar el tema este, comentaba que en el Facebook, yo estoy en el Facebook como Dandy Sánchez, y aparezco en la foto mía bailando con una gitana que yo casé en Córdoba, en el altar mayor, vestido de cura, ella vestida de novia. Y cuando dijeron el sí quiero, pues ya sí leo la algarabía. Ya empezaron allí a cantar, a bailar, bueno, cantar al principio, ya a cantar, a bailar. Tuve que decir, chiquillo, vamos a parar un poco, que si no, no terminamos la boda, porque ya empezaron con el ritmo gitano a cantar. Y te gusta esa foto allí, ¿no? Entonces, hay un equipo diocesano. Luego, ese equipo diocesano, yo estoy de responsable con esa gente. Antes de la pandemia nos juntábamos una vez al mes, veíamos qué se podía hacer, de formación, de oración, de temario, de encuentros. Y más o menos eso es lo que funciona a nivel, digamos, de Jaén. ¿Qué ocurre después? Que Andalucía Oriental, que incluye Málaga, Guadix, Granada, Almería, pues también tenemos nuestro encuentro de zona. Y ahí elegimos un tema cada año y era un encuentro donde nos juntamos gitanos y no gitanos de Andalucía Oriental. Luego, a nivel nacional,
pues había, hasta que llegó el virus, había unas jornadas nacionales con un tema concreto. Por ejemplo, la juventud gitana, la familia gitana, el tío Ceferino, primer mártir gitano beatificado por Juan Pablo II. Cada año un tema. Y luego, algunas veces también hemos tenido encuentros mundiales. Yo tuve la oportunidad de ir a Roma el año 1997, cuando el Papa Juan Pablo II beatificó al tío Ceferino, que después hablaré un poco de este mártir maravilloso, y fue en Roma. Allí nos juntamos entre gitanos y gitanos casi de 1000 personas. Fue un encuentro mundial maravilloso. Hace 4 años fue con el Papa Francisco. Yo no fui porque no era delegado por entonces, y también quiso tener un encuentro con los gitanos. Y luego también tuve la oportunidad de participar en un congreso mundial, que cada 3 años o 2 años va rotando, puede ser en Europa, puede ser en América, puede ser en Brasil. Yo fui a Budapest y fue un congreso mundial para hablar también de la evangelización hacia el pueblo gitano. Hasta ahí puedo leer, como decía que o aquella. No sé, sí, muy interesante, pero y hay dentro de la población gitana hay muchas personas católicas, o porque como te comentaba, yo creo que a veces tenemos, no sé, el estereotipo de que pues son más bien pues, evangélicos, protestantes, un poco pues qué incidencia tiene el catolicismo dentro de ellos o ellos dentro del catolicismo. Claro. Gracias, Arturo. Una pregunta muy interesante, ¿no? A este grupo evangélico se le conoce como los aleluya, o los del culto. ¿Por qué los aleluya? Porque el gitano, en general, es de mucho sentimiento, una persona que se mueve mucho en el sentimiento. Yo he estado en alguna oración del culto de ellos, me han invitado, el pastor, yo incluso estuve muy cercano a la familia de un pastor de aquí de Jaén, y total que ellos fueron a un encuentro mío de Andalucía Oriental, y dijeron, Dandy, hemos venido a tu encuentro, tú tienes que ir también a un encuentro nuestro. Digo, sí, hombre, tú me invitas y con mucho gusto voy también a acompañaros. Y menos mal que yo sabía algunas canciones que son de nuestra de toda la vida, pero yo toco la guitarra, entonces, claro, para ellos una canción que está triunfando muchísimo, que va a ser una canción anecdótica para vosotros, es la canción de Cristo te necesita para amar, para amar. Eso tocado por rumba, hubo un congreso de ellos y fue la canción final, o sea, fue apoteósica, y es esa, y es nuestra, ¿no? Entonces hice una introducción y canté una canción rumbera, o sea, que quiere decir que tengo contacto con el tema de ellos, ¿no? Se llama Aleluya porque recuerda un poquitín la música, el encuentro esto de gospel, ¿no? Americano de los negros, ¿no? Dios te ama, aleluya, amén, sí, hermano, amén. Eso se va a hacer aleluya. Realmente su nombre es Iglesia Pentecostal de Filadelfia. Ese es el nombre técnico de esta gente. Está tomado del Apocalipsis, de San Juan, porque San Juan dirige el Apocalipsis a las 7 iglesias, lo dice al principio del Apocalipsis, y todas son más que regulares, menos la de Filadelfia, que se mantiene fiel al Señor. Entonces, cuando decidieron darle un nombre a este tipo de movimiento espiritual, optaron por llamarse Iglesia Pentecostal de Filadelfia. Iglesia se sienten como comunidad cristiana, pentecostal porque para ellos la presencia del Espíritu tiene muchísima fuerza, son de tinte carismático, sus oraciones, y de Filadelfia porque de toda la iglesia que aparece en el Apocalipsis de San Juan, esa era la que se mantuvo fiel al Señor, mientras que las otras eran tibias y no siguieron tanto el mensaje. El fenómeno este es curioso porque el gitano normalmente es de la religión del país en el que se encuentra. Si están en África o en país musulmán, pues se hacen musulmanes. En España, cuando llegaron en el siglo XIV, XV a España, que entraron por el norte, allí entraron por Cataluña y vieron a la gente de allí trabajando. ¿Ustedes qué son? Somos payés. Entonces, estos son payos. Y de ahí viene la palabra payo. Viene por el nombre de los payés catalanes, ¿no? No sé si será así, pero vamos, que el origen de decir payo es porque al entrar por el norte son payés, pues entonces estos son payos y somos gitanos. Y vinieron con un salvoconducto para ir de peregrino a Santiago de Compostela para ganar el jubileo, Sacobeo. Y por ahí fueron entrando y de ahí ya fueron por todo lo que era el resto de España. Y ellos, claro, aquí se va la Iglesia Católica, pues se hicieron católicos. ¿Cómo surge el fenómeno de Aleluya? Pues en el siglo XIX.
un hijo de un pastor evangélico inglés va a Portugal. Y en Portugal esta persona tiene un contacto con los gitanos y traduce al romano, que el romano es la lengua original de los gitanos, no es el caló. El caló, que aquí usamos mucho, a caló, caló, la came, la va, el cali, cali, la cusa, la va, todas esas cosillas que cantan mucho los gitanos, ¿no? Tú me camelas, todas esas cosillas. La raíz es romaní, el ron, que es un idioma que nace en la India, en el Punjab. Y se ha descubierto que los gitanos vienen de la India por el idioma. Y las que hicieron los gitanos en España, adaptaron la gramática española al romano. Por eso dicen, yo camelo, tú me camelas, ese camela, o sea, pero realmente su idioma es muy distinto, es una lengua indoeuropea que es muy difícil de entender, ¿no? Hablar es araquerando, pueblo es gao, estergao, comer es jalá, vamos a jalá, eso es de ellos. Muchas expresiones estas son de los gitanos. Ellos llegan a España y se hacen, digamos, católicos. Esta persona va a Portugal, traduce el Evangelio de San Marcos al romano y los gitanos, como era evangélico, cogen ya el Evangelio primero en su idioma, que ya fue un paso muy importante. Este hombre se acercó a su cultura y eso fue a finales del siglo XIX. En España, pues estamos hablando de años 50, 60, ya empezaron a entrar los primeros aleluya. Claro, el pueblo gitano ya sabéis que va mucho a los mercadillos, se mueve mucho por ciudades, le gustan mucho las peregrinaciones, en pueblos errantes. De hecho, la bandera gitana pues se decidió en un congreso que hubo en Londres, hace ahora en el año 70 y algo, decidieron que fuese la parte de arriba en azul, la parte de abajo en verde, el azul simbolizando el cielo, el verde en la tierra, la hierba, y en medio una rueda de un carro, como diciendo que son nómadas, que son peregrinos, que son errantes. ¿Qué pasa entonces? Que esta gente, a moverse mucho entre España, Portugal y Francia, hacen que la aleluya que comenzaron en Portugal se vayan extendiendo. En el tema de España, como estaba Franco, que prohibía religiones que no fuesen la católica, pues prácticamente estuvieron un poquitín ocultos. Al llegar a la democracia, pues entonces consiguen un auge. Al ser de origen evangélico, pues rechazan los sacramentos, tan solo el bautismo, rechazan el culto y la devoción a los santos, a la Maharí Calí. Maharí es virgen y Calí es gitana. Decía yo, gitana no ocupa el lugar que ocupa la Iglesia Católica, como ocurre con todos los movimientos protestantes. Y bueno, sus oraciones son de tipo carismático. El pastor da un curso intensivo, depende del lugar, pero a lo mejor son varios meses, y ya lo nombran para ser pastor evangélico. Claro, es un gitano, conoce el mundo gitano, la cultura gitana, pues los cultos encajan muy bien con su psicología. Son de muchos sentimientos, son canciones preciosas. Yo he cantado muchas incluso en misa. Yo recuerdo que una vez cantaron una canción al Espíritu Santo y la puse cuando el obispo de Jaén vino a confirmar a mi pueblo, a otro pueblo anterior de Andújar. Y le digo, estábamos entrando allí al altar, le digo, sí, al oído a don Ramón. Don Ramón, esta canción es del culto. Pues era muy bonita, ¿no? Entonces, como había canciones que van en la línea que nos pueden venir bien a nosotros y viceversa, pues... Y ese es un poquitín el triunfo, o por qué ha llegado a calado, porque el estilo es agitanado, el pastor habla mucho. Yo también vivo en un barrio donde ellos hacen el culto, y ahora con la pandemia han hecho el culto en la calle. Yo venía para acá en mi casa en bicicleta y me paraba a escucharlo, y el pastor pues hablaba con ellos por el estilo protestante, estilo evangélico, ¿no? Y eso ha sido lo que ha hecho a ellos. ¿Qué ocurre? Que la Iglesia Católica acuden para el pan material, comida, luz, agua, recibo, todas esas cosas, y al culto van para la cuestión espiritual, la palabra de Dios, a su estilo. Luego, verdad que otras veces ocurrió caso que decía mejor una de las gitanas, yo sí voy al culto, pero yo el día que me muera, yo que me entierren en la católica. Eso dice algunas veces, ¿no? O sea que ya te dice, y otra vez se ha dado el caso de que se ha muerto la abuela, y los gitanos han entrado a la iglesia y se han salido fuera. Y han dejado allí a su madre con el cura casi solo los dos, ¿no? O sea que, y luego también os digo una cosa a los que estáis escuchando.
Y luego también se han contagiado un poco de la indiferencia, igual que los payos o los católicos. Es decir, que ese ímpetu evangelizador, pues te encuentras mejor, por poner un ejemplo, 600 gitanos pasan de todo, por no sé, mejor 70 pasan de todo. De los 30 que quedan, pues mejor son 25 del culto y 5 son católicos, para tener una orientación de la participación que ellos tienen en lo que es la vida espiritual, ¿no? Eso sí, a la Iglesia Católica acude muchísimo para el tema del aliento material, ¿no? Es un reto que siempre hemos planteado desde la delegación. Sí, hola. Sí, Luis, te oímos, Luis. Creía que se había perdido. Bueno, Ángel, he leído por ahí, ahora certifica si es cierto o no, que el pueblo gitano, en un momento determinado había demasiada delincuencia, ¿no? Y conforme se han ido convirtiendo, han ido dejando la delincuencia, pero en un porcentaje muy, muy alto, porque están tan convencidos de que no pueden ofender a Dios, que lo han dejado. ¿Tienes constancia de eso? Sí, de hecho, desde la higiene mismo han dado un salto muy grande, porque el pastor le exige muchos temas y ellos tienen muy claro de que el pastor es el pastor, que esto no es de Jesucristo, ¿no? Y claro, en ese sentido, es verdad que ha bajado bastante, y una cosa importante, bastante el tema de ese campo negativo que tenían y tienen todavía a veces esos ministros en el mundo gitano, ¿no? Entonces sí es verdad que el papel de los pastores, antes eran los patriarcas, antes el pueblo gitano, para entender un poquitín, tenemos que irnos un poquitín al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es una cultura oriental. De hecho, la alboreá, que es el baile gitano que le hacen a la novia, que se ve a veces cuando se habla la palabra de gitano y se ve la gitana subida a los hombros de los invitados y se rompe la camisa, como una ofrenda que hacen a la novia, porque es virgen, todas esas cosas, pues todo ese mundillo a ellos está ahí metido y, como digo, le ha servido muchísimo el papel. Antes eran los patriarcas los que tenían, digamos, la autoridad y la siguen teniendo, no hay que olvidarlo. De hecho, cuando hay un conflicto en barrios, suelen buscar a los patriarcas, dicen tío. Igual que ellos mismos dicen primo, como la canción, ¿no? Échame la mano, prima. A lo mejor no es su prima, pero dicen prima porque para ellos el gitano es primo cuando son jóvenes y tío cuando son mayores, aunque después no tengan sangre en común. Y el patriarca antiguamente y el pastor ahora, pues son los que median muchísimo para que ese combate contra la delincuencia, contra la droga, pues haya disminuido, exactamente, como dice Luis. Pero en una parte muy importante. Y bueno, yo me quedé sorprendido cuando los acompañé para hablar en la iglesia. Van con una frecuencia muy, muy importante al culto. Salvo el lunes, que es día de descanso para ellos, el resto del día, de los días están. Y los templos suyos están llenos. Sí. Y más dura casi una hora, o sea que no es decir, mira, el reloj, es como que se ha enrollado el cura, que hacemos nosotros muchas veces, ¿no? Ellos no, ellos van, además van muy elegantes y luego, efectivamente, son todos los días y una hora no te la quita nadie, ¿no? La verdad que yo he estado, como te digo, en varias ocasiones y yo, hombre, tiene su cosa positiva, es que han acercado la palabra de Dios a los gitanos y viceversa, entonces eso ha sido interesante. Yo una cosa me gusta menos porque hablan todavía del Dios temor, ¿no? El Dios que está casi castigador, no ese Dios misericordioso que quizás los cristianos estamos descubriendo ahora más recientemente, porque nosotros hemos quedado en lo mismo, es decir, ¿quién es Dios? Dios es aquel que premia a los buenos y castiga a los malos. Eso se ha dicho hasta antes de ayer en la Iglesia Católica, ¿no? Y claro, ha llegado en los últimos 20 años o 30 años, se ha intentado mostrar el rostro misericordioso de Dios, que es justiciero, pero también misericordioso. Y eso llevamos nosotros delante de ayer. Ese paso todavía los gitanos no lo han dado. Entonces todavía se ve más en el miedo, en el castigo, que en la misericordia. Entonces ahí es donde yo veo un poco en su homilía, cuando está, bueno, su homilía, su charla,
yo he visto que habla un poco más en ese sentido negativo, ¿no? Y de hecho pasa igual, cuando vemos una vez las películas que surge algún pastor protestante, pues aparece un poco ese lenguaje del miedo, ¿no? Que también pasa, yo soy cura, conozco a los curas y he escuchado homilías y todavía a veces escucho esas cosas, ¿no? Y quizás era bueno mostrar más la misericordia, ¿no? Que también para eso Jesús mostró su estilo, ¿no? Son muchos también del arrebato, del Apocalipsis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ellos, como ocurre muchas veces con los grupos evangélicos, pues seleccionan una serie de textos que son los que sirven un poco de digamos, dar vuelta como no en círculo, sino en espiral, pero hay unos temas que se repiten muchas veces. Te digo, va a pasar con nosotros. Tenemos una liturgia espiral porque todo el año de Adviento llega la Navidad, de Navidad llega el tiempo ordinario, después la Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Pentecostés, tiempo ordinario. O sea, que somos iguales todos. Pero yo quizás esté más encasillado en una serie de temas y eso hace también que tengan... Y luego sí, efectivamente, recogen textos del Apocalipsis. Yo tengo contacto, de hecho, me dicen primo. Y de hecho, cuando yo cumplí mi bala de plata de cura, en un pueblo de aquí de Jaén, más lejos, vinieron a verme un gitano que era del culto y su mujer, que era la hermana del pastor, ¿no? Y me trajeron una garrota. Entonces vinieron a mi misa y me dieron de regalo la garrota del gitano, que significa la autoridad. Y ella me dice, primo, cuando hablamos por el WhatsApp, primo, mira, que he visto esta canción. O sea, yo digo prima también, prima. Y entonces me acuerdo que me dijeron, mira, esta garrota se da a los patriarcas. Y tú no eres patriarca por edad, porque eres joven todavía. Pero para nosotros eres patriarca porque tienes esa potestad, ¿no? De ser un poco pastor, ¿no? Y tengo mi garrotilla ahí como los gitanos en mi casa, tengo guardada con mi bandera gitana, ya tengo puesto ahí como una reliquia, ¿no? Me dicen primo, ¿no? Me dicen primo. Yo paseo con una garrota gitana. Me dijeron el simbolismo y me regalaron dos. Sí, Ángel, sí. háblanos un poquito de lo que del tema, de que cómo es una pastoral gitana por dentro, en la intimidad. Pues siempre cuando se hace un plan pastoral, en este caso de la delegación, pues hay varios frentes. Sería lo que sería oración, formación y acción. Entonces se intenta potenciar la oración, la formación y la acción tanto del tipo evangelizador como de acción social, ¿no? Yo, después de mucha experiencia, de muchos sitios, de muchos años, me inventé un decálogo. Entonces yo llamo eso decálogo para una pastoral gitana. Voy leyendo porque son frases muy concretas y ahí viene a ser como lo que pretendo cada año, cuando llega septiembre, hacemos el plan pastoral, los delegados, y yo hago el mío con mi equipo para presentarlo a la diócesis y ofrecerlo también a la gente, ¿no? Entonces, un decálogo. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este decálogo o de la pastoral gitana? ¿Cuál es el objetivo? Conseguir que la buena noticia de Jesucristo llegue al pueblo gitano y que la iglesia sea más gitana, esté un poco agitanada. Y ahora después diré por qué y cómo. Para ello, pues hay 10 pistas, pueden ser 20, pueden ser 15. Poner el decálogo suena muy bien, ¿no? Por los decálogos, pero vamos, que pueden ser más, pueden ser menos. El primero, bueno, para quien no lo sepa, lo digo ahora y para quien lo sepa lo recuerdo. Ya hablé antes de un gitano que el Papa Juan Pablo II hizo beato el año 97 en Roma, el 4 de mayo. Era el tío Ceferino, o el Pelé, que era un apodo, aquí hablando de motes, pues también tenía un apodo, el Pelé, ¿no? Esta persona nació en Lérida, en Lleida, y después vivió en Barbastro. Esta persona en Barbastro vivió pobre, nació pobre, vivió pobre, tuvo una etapa más pudiente. Cuando era pobre, decía que para quitarse el frío cogía un copo de nieve, se daba en la cara, decía, me ponía rojo, pero ya no sentía el frío, ya me había lavado, ya no sentía el frío, ¿no? Esta persona, un día estando en Barbastro, se casó por el rito gitano, pero también los gitanos tienen su rito gitano de casarse, y a los 30 años se casó ya por el rito católico. Y resulta que esta persona
pues vendía en los mercados, entonces era venta ambulante y hacía cestos, canastos de mimbre, los vendía en las ferias. Mira por donde en Barbastro había un hombre herido que vomitaba sangre. Esta persona, nadie quería acercarse para no contagiarse, y el Pelé se acercó y a esta persona la atendió, la llevó al hospital y se curó. Mira por dónde era el antiguo alcalde que tenía Barbastro. Y este hombre estaba en el mundo de las caballerías. Después de la Guerra Mundial Primera, pues habían sobrado muchos caballos, muchas yeguas. Y total, que hizo con el Pelé el trato de meterlo en el mundo de las caballerías. Y el Pelé consiguió pasar de la pobreza a estar más acomodado, porque vendía del sur de Francia y el norte de España, vendía muchas caballerías. Era un experto y vendía. Y bueno, esta persona pues es digna de admirar porque, por un lado, fueron las misiones capuchinas y se hizo franciscano seglar. Esta persona pertenecía a la adoración nocturna. Esta persona participaba en los jueves eucarísticos. Esta persona pertenecía también, para atender a los pobres, a las conferencias de San Vicente. Esta persona era de misa diaria. Este gitano hablaba a los niños sobre Jesucristo, le contaba las parábolas, se emocionaba cuando contaba las parábolas del hijo pródigo, hasta lloraba en esa parábola. Le hacía a los niños una cruz en la espalda y decía, en una cruz como esta murió Jesús siendo inocente. Este gitano atendió, cuando era pobre, incluso a la gente, y acomodado también. Y esta persona se acostumbró a rezar el rosario todos los días, y llevaba el rosario consigo en la mano. En Barbastro llega la guerra civil, tristemente, como en toda España, y se encuentra que por la calle, pues un grupo de milicianos empiezan a coger a un seminarista para llevárselo preso. Entonces él, con 70 años, sale en defensa de este seminarista, diciendo, tanto para uno y además siendo inocente. ¿Tú quién eres? Total, pues, lo cogen y le miran, lo registran, y le ven en el bolsillo un rosario, que lo llevaba siempre porque lo usaba para rezar en los hospitales, a los enfermos, a mucha gente, por la calle incluso. Y entonces esta persona, el Pelé, va a la cárcel de Barbastro. Y estando en la cárcel, tenía un amigo suyo anarquista, que vivía, un tal Sopena, que vivía al lado de su casa, y fue a decirle, tío Ceferino, quítate el rosario, que esto va en serio. Incluso él no tuvo hijos, pero adoptó una sobrina de su mujer, y esta sobrina iba también allí y decía, tío Pelé, o papá, en fin, lo que dijese, ¿no? Quítate el rosario, que cuando te lo quites, esto va mal. Él decía, me han quitado todo, ya me queda más que rezar rosario. Y así fue. Entonces rezaba el rosario en la cárcel. Y a las 2 semanas, viendo que seguía en lo suyo, pues el gitano prefirió perder su libertad, que para un gitano es muy fuerte. De hecho, el saludo gitano en caló es Sastipen Talí, que significa salud y libertad. Sastipen Talí, eso es en romano, ¿no? Pues esta persona prefirió la libertad perderla antes del rosario. Y el día 8 de agosto lo llevaron a la tapia del Barbastro del cementerio y lo mataron. Esta persona pues se convirtió en el primer mártir gitano beatificado. Y fue en Roma. Y luego hubo otra gitana que también esta persona quiso hacer un chanchullo para que su marido Juan Cortés no fuese a la guerra. La pillaron, el chanchullo, fue a la cárcel. Y en la cárcel fue embarazada ya. Y en la cárcel veía que las presas rezaban también. Y le pidió a estas presas que le enseñaran a rezar. Y esta gente le enseñó a Emilia, la canastera, a rezar. Eso fue en Almería, en Tíjola. Y esta persona en Almería, pues fue también a la cárcel, le pidió a la jefa de las presas que delatase a su catequista. Ella no la delató, entonces dio a luz en la cárcel y la dejaron que se desangrara y muriera. Entonces, hace unos años, en el 2015, pues fue beatificada en Almería, ¿no? Son los dos gitanos que hay mártires. Yo recuerdo cuando se beatificó el primero,
que otro gitano, que era profesor de Granada de la facultad, José Herrera Maya, sacó un musical llamado Un gitano de ley, que decía, ya no puede decir que todos los gitanos somos malos, pues ya por lo menos hay uno bueno, lo decía el mismo, ¿no? ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque un objetivo nuestro es presentar la figura de Ceferino como primer gitano mártir identificado. Un ejemplo de vida cristiana y vida gitana. Y también de Emilia Fernández, la gitana canastera. El segundo objetivo es fomentar la figura del apóstol gitano, como el primer llamado a evangelizar a los suyos. Yo puedo ser más gitano o menos gitano, pero yo soy payo. Aunque algunas veces me han confundido que soy gitano también, ¿no? Pero claro, siempre un gitano, para hablar de Jesucristo, a los gitanos, conocer su idiosincrasia, su psicología, su cultura. Todas esas cosas son importantes. Tercer paso, tercer camino, acoger con respeto, seriedad y flexibilidad pastoral a los gitanos cuando se acercan a pedir un sacramento. Hay que tener en cuenta su propia realidad. Cuarto, luchar contra la pobreza en cualquiera de sus manifestaciones, como decía antes Luis. Quinto, potenciar toda promoción que del Evangelio ayude al pueblo gitano a consolidar su realidad, su protagonismo y su presencia activa en la Iglesia y en la sociedad. Sexto es coordinar todas las actividades hacia el pueblo gitano a través del propio secretariado y asociaciones gitanas, que hay muchísimas, y también cualquier tipo, Cáritas, Cruz Roja, para que haya un frente común. Otro tema es, séptimo, usar materiales agitanados para una catequesis a su estilo, ¿no? Octavo, hacer visitas amistosas a su casa, por cuestiones de catequesis, por la muerte de un familiar, para ver a un enfermo, desinteresadas, gratuitas, constantes. Luego también potenciar lo que se conoce como estudio de evangelio, la lección divina, que estará muy fuerte, o la revisión de vida, ver, jugar y actuar, o también grupo alfa, que también están con mucha fuerza, ¿no? Y por último, que algo que también decía yo antes, celebraciones agitanadas, de tipo carismático. Y también tener en cuenta unas fiestas para ellos muy importantes, como es la Navidad, la Semana Santa, la Noche de San Juan, y todo ello agitanarse un poco, ¿no? Cuando el Papa nombró beato a tío Ceferino, una frase fue decir, hoy la Iglesia se ha hecho un poco más gitana, ¿no? Porque hemos conseguido también el gitano ocupa un lugar importante en la propia Iglesia. Si me permitía ahora un poquitín, me voy a pedir a Arturo, yo voy a dejarla ahora un poquitín, que le tengo preparado una canción sobre el tío Ceferino, que la canta un gitano de Córdoba, el tío Pepe Vaca, que narra un poco su vida. Entonces, lo que yo he contado narrativo, pues este gitano tuvo esta canción dedicada al tío Pelé. Que, por cierto, en una jornada nacional que hubo en Madrid, la bisnieta asistió. Y el gitano, cuando le cantó a la bisnieta, cara a cara, la canción a su tío abuelo, pues se puso emocionado. Dice, yo no puedo imaginarme que la canción del Pelé, que yo saqué hace aquí años, se va a cantar ahora a su bisnieta, ¿no? Fue muy impactante y fue en buen detalle. Pues Arturo, con la venia, si quieres. Sí, vamos allá. Existe una historia y una verdad. Existe una historia y una verdad. La historia de un buen gitano, hombre cristiano y hombre cabal. Se llamaba Ceferino Jiménez Maya. Se llamaba Ceferino Jiménez Maya, gitano bueno y honrado, los haya donde los haya.
tu vida cristiana, Dios te ha elegido, Dios te ha elegido. Seferino, que por tu vida cristiana, Dios te ha elegido, Dios te ha elegido. Y a las 6 de la mañana te levantabas deprisa, y a las 6 de la mañana te levantabas deprisa para encontrarte con Dios. Tú ibas corriendo a misa. Por tu vida cristiana, Dios te ha elegido, Dios te ha elegido. Que tú no eras un ladrón, decían los ciudadanos. Que tú no eras un ladrón, decían los ciudadanos. Que eras un santo varón y el santo de los gitanos. Seferino, Seferino, que por tu vida cristiana, Dios te ha elegido, Dios te ha elegido. Seferino, Seferino, por tu vida cristiana, Dios te ha elegido, Dios te ha elegido. Por tus ojos de gitano, las lágrimas asomaban. Por tus ojos de gitano, las lágrimas asomaban cuando la sagrada forma llenándote la mostraba. Seferino, Seferino, que por tu vida cristiana, Dios te ha elegido, Dios te ha elegido. Predicabas a los niños para que amaran a Dios. Predicabas a los niños para que amaran a Dios y respeto le pedía para toda la creación. Seferino, por tu vida cristiana, Dios te ha elegido, Dios te ha elegido. La vida te la quitaba por ser cristiano de ley. La vida te la quitaba por ser cristiano de ley, mientras tu boca gritaba que viviera Cristo Rey. Mientras tu boca gritaba que viviera Cristo Rey. Seferino, Seferino, que por tu vida cristiana, Dios te ha elegido, Dios te ha elegido. Seferino, Seferino, que por tu vida cristiana, Dios te ha elegido, Dios te ha elegido.
esa era la canción que resume su vida y su muerte. De Ceferino, y ahora ya, si queréis, dejamos un poco de diálogo abierto, decir Sí. 3 cositas. A los niños les decía, sois los huesitos de Dios, decía que eran la dulzura, ¿no? Luego también era pacificador, cuando había algún conflicto entre payos y gitanos, o entre gitanos y gitanos, lo llamaban para que fuese mediador. Y una frase suya que a mí me sirvió mucho como cura es lo que Dios quiera y como Dios quiera. Eso creo que también tiene un trasfondo muy grande. Lo que Dios quiera y como Dios quiera. Y ahora ya, pues, dejando un ratillo para cantarle a la vieja gitana, todo oído. Sí. Soy todo oído. Pues voy a ir abriendo los micrófonos para que, pues si alguien quiere intervenir, quiere contarnos algo. También, bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que cuando has comentado el lema de oración, formación y acción, porque coincide, porque el lema de CECO es oración, formación y servicio, que viene siendo lo mismo. Me ha llamado mucho la atención. Sí, sí. Bueno, Qué bien. Pues voy a ir abriendo los micrófonos. Tenemos por aquí a Carmen Usano. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, nada. Qué buena, Carmen. Hola, don Ángel. La verdad es que lo ha explicado muy bien. Sí, yo pensaba preguntarle, pero ya en el decálogo que nos ha dicho de cómo la manera de... Porque ya para la Iglesia Católica es muy difícil atraer a gente joven a la Iglesia, pero ya ha explicado un poco también para atraer a los que no son ni practicantes y muchos del culto y atraer a la Iglesia Católica, pues complicado también, pero igual de complicado, ¿no? Don Ángel, según ha dicho, más o menos igual que de complicado puede estar, o un poco más que traer a los payos, a la Iglesia Católica. Sí, una de las razones es porque nuestra liturgia o nuestra forma de entender la religión es más intelectual que del corazón, sentimental. Y el gitano es como los niños. Yo comparo, cuando yo estaba con ellos, a la misa que hago con los niños, a los niños hay que hacerle palmas, juegos, cositas en misa, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque va mucho en el sentimiento. Y nuestra forma de entender la religión, quizás por la filosofía griega, somos más intelectuales. Y el gitano es más del corazón que de la mente. Entonces, claro, ahí tenemos también un reto. Pues sí, y abusando un poco, le quería contar una anécdota también, que me parece que ya lo habré contado a mis compañeros. ¿Sí? En mi casa, por ejemplo, hace muchos años, bueno, teníamos posada, y iban lo que usted ha comentado, pues iban gitanos pues que pasaban por allí pues para cosas, vendiendo cualquier cosa, ¿no? Y entonces estoy hablando hace a lo mejor 60 años o más. Entonces, mi padre les dejaba que se los cogía en casa y las dejaba que durmieran en la habitación donde teníamos, no sé si usted sabrá por Andalucía lo que son unas glorias, que eran muy inteligentes los árabes. Unas glorias es que se hacían como unos caños por debajo de una habitación, del suelo de una habitación, y se echaba paja y leña y se caldeaba toda la habitación. Bueno, pues mi padre les dejaba allí. Era muy curioso, Sí. era muy curioso, fue muy curioso este hecho, que mi hermana nos lo cuenta muchas veces, que yo era pequeña y coincidieron que tenía el sarampión. Y llegó una gitana dentro de los que iban con una niña de mi misma edad. Y ella dijo, en el invierno. Y ella dijo que no, que ella se iba a dormir a la cuadra, pero que ella no dormía allí porque no quería que a su niña le pegaran los sarampiones. Y se cogió y se marchó a dormir a la cuadra. La verdad es que esa gitana, hasta que se habrá muerto ya, ha sido, bueno, siempre que iba a mi pueblo, no dejaba de ir a ver a mi madre y de preguntar por ella. Sí, la verdad es que son personas con muchos sentimientos, a lo mejor, que nos dan mucho ejemplo. Bueno, paso palabra. Sí, y luego una riqueza muy grande también es que ellos confían mucho en la providencia de Dios, más que nosotros, quizás, ¿no? Sí. Confían más en la providencia. Ellos están más... Un nivel, yo dice un nivel es Dios en su idioma, un nivel, ¿no? Sí. Mi padre decía una cosa anecdótica. Dice, ¿qué diferencia hay entre un payo y un gitano? Dice, el payo se compra un jamón, le dura un mes y se lo come cabreado. Y el gitano consigue un jamón, lo gasta en un día, pero en una fiesta. Y después que dice, Dios dirá, ¿no? Eso Dios dirá. sí. Es otro estilo de vida diferente, sí. Otro tipo de vida diferente, pero en fin. Bueno, también tenemos por aquí a Fina. Porque a mí Sí. me decían, Consuelo, vamos a compartir una barra de pan para los dos, para que no nos falte el pan. ¿Y cuántas veces venían sus hijos a mi casa con mis hijos?
Y eso era maravilloso. Gracias, padre. Sí, sí, sí. Gracias, Consuelo. También está José Serrano, del Mar de Jaén, vamos a escuchar. Mariluz. Hola, yo soy la Mariluz de Toledo. Mucho lo que habéis puesto, da mucho a un encuentro nuestro de CECO que hicimos en Córdoba y tuvimos una misa allí en la catedral junto con los gitanos que conmemoraban a Emilia, la canastera, y me gustó mucho a mí, no sé, viví yo muy bien, muy bonito aquella misa. Yo qué sé, el ritmo ese me Sí, gusta, sí. me alegra y me lleva al Señor. Sí. Ahora mismo estaba, vamos, ahora con la canción, pues es que se me van las manos con la guitarra y a todo. Y me alegra mucho de oírlo. Y también creo que tiene que ser muy difícil de el culto y sus creencias. Lo vemos de una Sí, forma rara, ¿no? Todos los países. así es. Reconocer que el año de la familia deberíamos de fijarnos mucho hacia la comunidad gitana. Mucho. Es una comunidad que tiene un valor de la familia muy arraigado, independientemente, creo yo, de ser católicos, ser ortodoxos, ser evangélicos o ser lo que sea. Y eso es muy, muy importante en estos momentos. Totalmente, Ignacio. De hecho, cuando los papas han mandado un mensaje con motivo de aniversario del Pelé o alguna cosa de esa, han incidido siempre en esos ejes para ellos, ¿no? Que las familias, que son las canas, que son los mayores, los patriarcas, ocupan un lugar. Yo cuando digo al Papa Francisco habla muchas veces de los mayores, de los ancianos, que son la cultura de las familias, de las casas, que no se pierdan, que son la riqueza que hay. Me voy a incidir al mundo gitano porque ellos todavía no se han salpicado tanto de la sociedad esta nuestra que está destruyendo esos valores, ¿no? Hasta la presente. Que bueno, aunque la pastoral gitana lleva ya muchísimos años, nosotros tenemos a una persona que usted debe de conocer, don Pedro Puente de León. Vaya, Con pero nosotros, Puente, ese... él es Sí, sí, conciliario uy, somos de, amigos. él es conciliario de CECO en León. Y bueno, pero lo que yo No me quiero decir digas. es que Anda. muchas veces la iglesia, a la hora de las pastorales y a la hora de los secretariados, delegaciones, como queramos decirlo, parece que hay de segunda y de tercera división y de primera. Y la pastoral gitana ha estado ahí, pero no nos hemos dado cuenta los demás, los católicos, payos, que podíamos aprender mucho de lo que ellos tienen y lo que ellos dan. Esa alegría en el culto, que muchas veces nuestras misas son, vamos, parecen funerales, aunque sea misa de resurrección, esa Sí, alegría, sí. ese amor a la familia y todo eso que nosotros lo estamos buscando y lo tenemos dentro de nuestra iglesia, en una minoría, pero que nos enseña mucho. Y parece que muchas veces, inclusive hay monotanto, pero cuando éramos niños, ay, que si viene un gitano, que si tu padre es gitano, parecía una cosa despectiva, cuando tienen unos valores muy, muy importantes. Ahí está. Sí, sí. Yo he disfrutado mucho en su culto y yo, es más, yo he metido muchas canciones de canciones gitanas, esta canción del Tipe de Vaca, por ejemplo, pues yo recuerdo que cuando la meto, esas canciones las usamos en el coro de la parroquia, triunfan, porque por lo menos aquí en Andalucía, quizás en otros lugares quizás menos, pero aquí como tiene un estilo muy andaluz, pues triunfa en estilo, las letras gitanas. Si no, vais a ver a la canción que con la que vamos a dedicarla a la Virgen María, para terminar, resulta que hay una letra muy sencilla, muy profunda, muy de sentimiento. Entonces, eso encaja muy bien para todo el mundo y, en cierto modo, eso es ese estilo de la cultura gitana, ¿no? Son canciones muy sencillas, con buena música, muy pegadiza, llegan al corazón. No se complican la vida con teología, van a lo vivencial, ¿no? Pues muchísimas gracias. Antes, Sí, antes de la dices. despedida me gustaría hacer un comentario, ¿no? Reflexionando y la vivencia que he tenido,
pienso que hay muchísimo desconocimiento de las distintas culturas, ¿no? Y mucho desconocimiento del pueblo gitano. Y influye, pues, por ejemplo, en el diccionario de la lengua española, si ponemos payo, pone payaso. Y tanto es así que ya los gitanos nos llaman vecinos. Y si ponemos gitano, en el diccionario nos pone trapalero, delincuente. La verdad es que no sé si lo han cambiado, pero es una verdadera pena la desinformación. Lo han pedido cambiar. Pedro Puente, hablando de él y lo que lleva adelante, que es la Fundación Secretariado Gitano a nivel nacional, han hecho mucha fuerza para evitar ese tipo de significado. Cuando tú buscas la palabra gitano, tú tienes sinónimos que son denigrantes, ¿no? Para ellos como personas y como cultura. Claro. Y así, pues la verdad es que no beneficia nada. Muy bien. Efectivamente, pues muchísimas gracias, que nos hemos pasado un poquillo del tiempo, aunque bueno, tampoco pasa nada porque Arturo, ha estado muy interesante. Voy a hacer una cosilla solamente, son 3 minutos. Sí. Es una oración a la Virgen Gitana y pone la canción de Pepe Vacas y ya con eso, con mucho gusto, este ratico me ha encantado compartirlo con vosotros. Perfecto. Hago la oración. Gracias. Y después tú ya pones la canción y ya despido. Perfecto. Oración a la Virgen Gitana, la Maharí Kali. Maharí Kali, Madre de Dios, Madre nuestra y Madre del pueblo gitano. Nos unimos con alegría a todos los pueblos, a todas las generaciones para llamarte bendita. Te encomendamos los esfuerzos e ilusiones para que el pueblo gitano sienta a Jesucristo en su vida y cada gitano se convierta en misionero para llevar el mensaje de tu Hijo a todos. Por él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, con vosotros me despido con la canción La Maharí Kali, la salve a la Virgen Gitana. Pues muchas gracias por habernos acompañado y por esta interesantísima charla. Y el viernes que viene pues tendremos un nuevo programa. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Dios te salve, reina de los cielos, luz de los gitanos que venimos a ti. Tú eres madre de todos los hombres, la madre de Cristo, Maharí Kali. Y hoy queremos que tú escuches, madre, lo que los gitanos te queremos decir. Salve madre, salve madre, salve Maharí Kali, salve Maharí Kali. Hoy venimos con toda la historia que siglo tras siglo nos hace sufrir. Pero tú como madre amorosa nos tiendes tu brazo y nos llevas a ti, combinándonos bajo tu manto, como niños chicos te queremos decir. Salve madre, salve Maharí Kali, salve Maharí Kali, salve Maharí Kali.